Ramiro, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por llamar. Acá estamos muy preocupados por este nuevo dato de inflación, una inflación que supera el 50%, lo que empieza a demostrar la baja de calidad de vida que tenemos los argentinos, ya que son muy pocos, casi te diría que casi ningún argentino puede recuperar su poder de ingreso a la misma escala. No, absolutamente. ¿Se ha notado el impacto o no de esta rebaja, digamos, en el impuesto a las ganancias que muchas personas dejaron de pagar? Bueno, ahí empezamos a ver, digamos, cómo termina pegando las diferentes medidas del gobierno. Lamentablemente son medidas que no están coordinadas unas con otras, y ahí lo que termina habiendo es poco efecto que no se termina sintiendo en el bolsillo de las personas. O sea, por más que se recupere o recompongan un impuesto, sabemos que después tenemos un impuesto como la inflación, y ahí es cuando empezás a perder. O sea, te sacan un impuesto pero te ponen otro. Claro. Al fin de cuentas, o sea, nadie está pudiendo adquirir más bienes y servicios que antes, que esa es la verdadera medida que tenemos que tomar para ver si realmente estamos en un camino correcto. Claro, ni adquirir bienes y servicios, ni ahorrar, y además muchos han bajado su calidad de vida, que era de un nivel estándar, digamos, eliminando cosas cotidianas que no son lujos, pero que son imposibles de comprar. Uno va a un supermercado y un pedacito de queso te sale 400 pesos, 500 pesos, lo dejas en la góndola y vas. Así empezás a dejar un montón de productos que son incluso de primera necesidad. Exactamente, mira, hay una medida que uno puede tomar, son las horas hombres que necesita para comprar cada producto. Y ahí te das cuenta que estamos totalmente desequilibrados, porque empezás a ver, como planteás vos, un producto en concreto y ver cuánto vos estás generando ingresos por hora, decís, epa, está costando el pan de cada día. Y ya no estamos hablando de llegar a fin de mes, como se habla en un momento. Ahora estamos hablando del pan de cada día. Sabemos que en la Argentina hay casi un 50% de gente que está por debajo de la línea de la pobreza. No es un dato, digamos, estadístico nada más. Es una realidad que la vemos constantemente con gente que la está pasando mal, y principalmente el principal factor de todo esto es la inflación. El problema es porque cada vez hay más pobres y cada vez hay más gente por debajo de la línea de indigencia, es porque hay inflación. Ramiro, ¿son desacertadas las medidas que toma el gobierno? Todos dicen, los economistas, los que más entienden del tema, que el gobierno no tiene un plan económico y que repite medidas que han fracasado en otras ocasiones, como esto de limitar exportaciones de carne o de cerrar importaciones de productos que son materia prima para producir acá. ¿Tienen algún asidero o es realmente una medida que se toma a tontas y a locas por un determinado momento? Mirá, realmente, o sea, al principio podíamos decir que eran medidas cortoplacistas. Hoy directamente son medidas sin sentido, medidas que no surgen ningún tipo de efecto, porque se hicieron tantas veces y son tan repetidas que ya no generan ni un mínimo efecto. Lamentablemente, o sea, todos los planes que veamos que salen del gobierno, si no están encasillados dentro de un plan económico, es muy difícil que tengan un efecto. Y el plan económico tiene que estar enfocado principalmente en lo que estamos hablando en este momento, en la inflación. ¿Cómo van a bajar la inflación? Y para bajar la inflación, lo que tienen que hacer es dejar de emitir dinero. Para dejar de emitir dinero, lo que tienen que hacer es dejar de gastar. Porque aparte de que están gastando, hay que aclarar que también es importante, lo gastan de manera ineficiente. Porque tampoco el ciudadano puede ver los beneficios de ese gasto, que es otra cuestión preocupante que viene de la mano de la inflación. ¿Cuáles serían esos gastos ineficientes para vos? Sobre todo todos los gastos que tienen que ver con el gasto político. O sea, hay mucho gasto político en la Argentina, hay mucho sustento del sistema político que hay que salir a combatir. O sea, eso es lo que está reclamando la sociedad y lo que se ve en los números también. O sea, muchas veces la política toma decisiones en base a cuestiones electorales, y ahí es cuando el gasto se vuelve totalmente ineficiente. No sirve manejar la economía en base a una elección, porque la elección en un momento termina y a vos te quedan todos
todos los problemas que escondiste bajo la alfombra, simplemente para hacerle creer a los invitados que no tenías problemas, pero cuando se van, que termina la elección, ahí es cuando la cosa se complica. ¿Cómo puede ser que pasen décadas y décadas y nadie logre bajar la inflación, más allá de esto que vos planteás, ¿no? Que es la emisión permanente, el gasto público, que tampoco se mide, total, no es mío, ¿no? Esa es la sensación, esto no es mío, lo despilfarro, y entonces eso genera emisión y por ende inflación. Pero ¿no hay una receta, no hay alguien que quiera pagar el costo político de terminar con eso? No hay, o sea, hay una receta, no hay fuerza política que determine esto. O sea, los políticos piensan en la elección y no piensan lo que le hace bien a la economía, lo que le hace bien a la sociedad, lo que le hace bien a los ciudadanos, porque están pensando muy en corto plazo, muy en clave electoral. Y la economía, como la vida de todos nosotros, necesita que se acepte la realidad, de que están haciendo las cosas mal. O sea, la economía es una ciencia social, pero cuando la llevamos a la cuestión de los números, es muy fácil. Lo que pasa es que no lo quieren hacer porque no les conviene a ellos. Uh-huh. ¿Qué proyección haces del semestre que nos queda? El semestre que nos queda, o sea, venimos de una inflación muy alta, capaz vemos la inflación tranquilizándose un poco por todas estas medidas que están tomando en cuestiones electorales, pero siempre vamos a tener una inflación que está retrasada, una inflación que siempre está contenida, que en algún momento explota. Tenemos que tener cuidado, por más que veamos que la inflación se empieza a calmar un poco, siempre estamos hablando de los niveles altos de la Argentina, tampoco hay que entusiasmarse, pero si vemos un poquito de la inflación un poquito más calmada, no quiere decir que está el problema resuelto. El problema es muy grave y en cualquier momento, cuando vos tenés tantos años de tanta inflación, en cualquier momento se puede desbocar más de lo desbocado que está en este momento. Uh-huh. ¿Cómo estamos plantados en el mundo, Ramiro? ¿Tenemos respaldo? ¿Tenemos crédito? ¿Nos creen? ¿Cómo estamos? Hoy en el mundo somos señalados como un caso de estudio de todo lo que no hay que hacer. La realidad de la Argentina, que la Argentina está en un contexto totalmente inédito para lo que pasa en el resto del mundo. El mundo no tiene inflación, el mundo crece, el mundo está bajando sus índices de pobreza. Por eso terminamos siendo un caso de estudio de lo que no hay que hacer. Lamentablemente ahí se pierde el crédito, como bien planteabas vos, y lamentablemente ahí se pierde la confianza y la posibilidad de poder invertir para poder sacar a la economía para adelante. La inversión es un pilar fundamental. Hoy en la Argentina no hay inversión en culpa de este impuesto que nos ponen inflacionario constantemente. Bien, bueno, nos queda entonces solamente cuidar el pesito que nos entra en el bolsillo hasta que vengan mejores épocas, que ojalá lleguen algún día, porque el argentino vive de sacrificio en sacrificio, realmente. Totalmente, nos queda luchar el día a día en términos económicos, también la economía, como dije antes, está muy asociada a lo político, y también nos queda la posibilidad de pensar nosotros como ciudadanos en términos electorales y pensar qué es lo que más nos conviene a los argentinos. Tal cual. Y tomar con responsabilidad el rol que nos toca el día que tenemos que ir a votar. Exacto, y que no es solo el día que vamos a votar y ponemos el sobrecito y cumplimos, después pagamos consecuencias. Ramiro, te agradecemos muchísimo el contacto, volveremos a comunicarnos en cualquier momento contigo. Muchas gracias a todos, saludos para todos por allá. Muchas gracias, hasta luego.